suficiente. Los demás que vayan agregando. Bien, buenas noches a todos, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el examen? ¿Todos lo hicieron? Buenas noches, Lick. Bien, el examen, pues ahí apareció solamente cuestiones que hemos visto en clase, nada extraño, cuestiones ya vistas en clase. Bien, entonces sigamos trabajando con la segunda unidad. Ya vimos en el capítulo 12, ya vimos derivada del producto y el cociente y un ejercicio donde combinan ambos, ¿cierto? Vamos a entrar entonces a la regla de la cadena. Regla de la cadena es la siguiente sección, entonces nos vamos a ir al texto. Regla de la cadena, capítulo 12.2, sección 12.2. Bien, aquí vamos a hablar sobre cómo derivar funciones compuestas, o sea, composición de funciones. Y dice aquí en la teoría lo siguiente, que es el teorema al que vamos a llegar, el que necesitamos. Si y es igual a f de u, una función f con variable u, una función de u, pero donde u es una otra función, g, una función de x, entonces podemos escribir y igual a f de g de x. A eso se le conoce como función compuesta, que representa y como una función de x. Y aquí estaba como una función de u. Ahora y aquí está como una función de x. Denominada función composición de f y g. Función composición de f y g. O sea, una función compuesta. Se denota por f composición g de x. La variable función compuesta, las derivadas de funciones compuestas pueden calcularse mediante el teorema siguiente. Bueno, vamos a ver el teorema. Dice el siguiente teorema. Regla de la cadena. Si y es una función de u y u una función de x, entonces la derivada de la función y con respecto a x va a ser igual, ojo, a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Repito, derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, esta es una función compuesta, ¿ves? ¿Por qué? Porque en ellas, ¿quién sería u? U sería x al cuadrado más 1 a la n. Entonces sería tanto como una función compuesta, una función potencia, perdón, donde la potencia es 5. Hay que aplicar la regla que ya aprendimos para funciones de potencia y luego derivar lo que está dentro, que sería nuestra función u. Entonces aquí nos explica el texto. Y sería igual a u a la 5, donde u es igual a x al cuadrado más 1. Entonces, la derivada de y con respecto a u va a ser igual a 5u a la 4. Y la derivada de u con respecto a x va a ser igual a 2x. No sé si lo miran claro. Ya nosotros sabemos derivar funciones potencia y ya podemos derivar esta función, esta función polinomial. Entonces ya vimos eso, el teorema de la suma, el teorema del producto, ya todo eso ya lo vimos. Entonces por eso podemos derivar perfectamente cada uno de esos dos pasos. ¿Ve? Otra forma de representarlo o escribirlo, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, que eso sería 5 por u al cuadrado por 2x, y eso es igual a 5. ¿Y quién es u? X al cuadrado más 1 a la 4, ¿eh? Por 2x igual a 10, 2 por 5, 10 por x, 10x por x al cuadrado más 1 a la 4. Y acá nos hace una forma de resumir el teorema, miren. Si f de u es una función con la variable u y u otra función continua con la variable x, de otra manera de escribir la regla de la cadena es la siguiente. La derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de la función f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x.
Entonces aquí, por eso se le llama regla de la cadena, porque según vayamos ingresando más adentro en la función composición, así vamos a ir desarrollando el producto de la derivada ahí, de su respectiva derivada. Aquí hay otra forma de escribirlo, una forma general. Si tenemos que y es igual a u de x es una función, miren, elevado a la n, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a n multiplicado por u, la función u, a la n menos 1, por la derivada de u con respecto a x. Si ustedes recuerdan, un ejercicio que nosotros hicimos en la sección anterior, tuvimos que desarrollar el cubo, parece, y igual a x a la 2 más 3, algo así era, a la 3. Para nosotros haber sacado o obtener la derivada de esta función y, así para obtener y', ¿qué tuvimos que hacer primero? Desarrollar ese cubo, ¿se acuerdan? El primero que era x al cuadrado al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, y así sucesivamente. Así sucesivamente, desarrollamos el binomio y por último sacábamos la derivada. Entonces, no podemos estar haciendo eso siempre. Por lo tanto, necesitamos este teorema que estamos viendo ahorita. ¿Ve? Es de gran importancia. Ojo allí. Este teorema nos va a ayudar a abreviar bastante a nosotros. Nos va a ayudar a abreviar bastante el trabajo con funciones de este tipo. Ya vamos a ver funciones un poquito más grandes. Bien, ahí está entonces resumido el teorema de regla de la cadena. Aquí es una forma de resumirlo. Tomen nota para que lo tengan a mano siempre. Y aquí está la otra, ¿ves? Ya para aprenderlo. Si y es igual a f de interior, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a f' de interior por la derivada del interior con respecto a x. Si y es igual al interior a la n, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser n por el interior a la n menos 1 por la derivada del interior con respecto a x. Entonces, para las potencias ya está. Entonces, veamos si hacemos algunos ejercicios para aplicar la regla de la cadena y no realizar lo que están resueltos allí, porque lo podemos analizar cada quien después. Vamos a ver. Hagamos el primero. Voy a tomarle captura yo para ver cuál es. Compartir aquí, vamos a ver. Permítanme, jóvenes, que se congeló esto de nuevo. Vamos a ver si me aparece acá. Ya me apareció. Permítanme. Entonces dice la instrucción. Vamos a ver, copiamos la instrucción. Calcule la derivada de las siguientes funciones con respecto a la variable independiente respectiva. Vamos a ver, calcule. Calcule la derivada
Así dice la instrucción. Bueno, la primera función que nos dan es y igual a 3x más 5 a la 7. Así. 3x más 5 a la 7. Esa es la función. Imagínense que no conociéramos el teorema de la regla de la cadena. ¿Qué nos tocaría? Multiplicar ese 3x más 5, multiplicarlo 7 veces. Multiplicarlo 7 veces. ¿Se imaginan? Qué tremendo lío sería, ¿eh? Multiplicarlo 7 veces. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Así, ¿no? Bien. Díganme que todavía estoy aceptando a compañeros de ustedes que hasta ahorita se van conectando. Ahí está. Bien, según el teorema, ¿quién sería U? Ayúdenme aquí, por favor. Vamos a ver. ¿Quién sería mi función U? La Y. La Y. Sí, pero aquí hablando en general. Permítame ver. 3x más 5. 3x más 5. Esa sería nuestra función U. ¿Y la función Y quién sería? El exponente 7. U a la 7. Como acabamos de decir que U sería 3x más 5, entonces la función Y sería U a la 7. Correcto lo que acaba de decir ahí. U a la 7. Todos entendimos esa parte, porque esa parte es la que tiene que quedar clara, porque derivar 3x más 5 ya sabemos que la derivada es 3. Pero esa parte que acabamos de decir ahorita es la que tiene que quedar clara. ¿Quién va a ser U y quién va a ser Y? Por ejemplo, ¿quién sería U entonces? 3x más 5. ¿Quién es Y? Es U a la 7. Entonces, la derivada de Y con respecto a X dice que es la derivada de Y con respecto a U por la derivada de U con respecto a X. O sea que nosotros lo que acabamos de decir es lo siguiente, que esto que estamos viendo aquí lo podemos escribir como U a la 7. ¿Quién sería U? 3x más 5. Eso es lo que hay que tener claro, ¿eh? Visualizar estas dos partes. Empecemos entonces. La derivada de Y con respecto a X va a ser igual a la derivada de Y con respecto a U. ¿Quién sería entonces la derivada de Y con respecto a U? Sería 7 por U a la 7 menos 1, ¿cierto? Ya está, esa es la derivada de Y con respecto a U. Por ahora la derivada de U con respecto a X. ¿Y quién es U? Ustedes me lo acaban de decir. Es 3X más 5. ¿Y la derivada de 3X más 5 quién es? ¿Quién es la derivada de 3X más 5? La derivada de 3X más 5. ¿Cuánto es, chicos?
Jóvenes. Carmen. Denis. Diana. ¿Cuál es la derivada de 3x más 5? ¿3? 3, correcto. Esa es la derivada de u con respecto a x. 3 por 3, así ve. Por lo tanto, ¿cuál es la derivada de y con respecto a x? Eso es 7 por 3, 21. 21 u a la 6. Pero no podemos dejar en términos de u esto, no. Aquí es 21. No podemos dejar en términos de u, pero ya sabemos quién es u. U es 3x más 5, por lo tanto, sería 21 por u, que es 3x más 5, elevado a la 6. Ahí está, miren. Esa es la respuesta. Tómenle captura, vamos haciendo otro ejercicio. Tómenle captura. ¿Lo revisaron? Ah, se me olvidó borrar la otra parte. Borrador. Borrador. Voy borrando esa. Ajá. Elijan ustedes uno y vamos a ver. Vamos a ver ahorita para no entrar en funciones racionales ahí. Veamos el número 7. Número 7. Y dice que el número 7 es h de t igual a la raíz cuadrada de t al cuadrado más a al cuadrado. Ya sabemos que a en este caso representa una constante, o sea, un número. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, como dice que respecto a la variable independiente aquí es t. Entonces vamos a encontrar la derivada de h con respecto a quién? A t. Y la derivada de h con respecto a t va a ser igual entonces a la derivada de h con respecto a u por la derivada de u con respecto a t. ¿Estamos claros ahí? Ya nuestra función ya no es y, ahora la función es h. Entonces, la derivada de h con respecto a u y la derivada de u con respecto a t. Pregunta ahora, ¿quién sería nuestra función u? Sería el radicando de t al cuadrado más a al cuadrado. Todo el argumento que está dentro, correcto. U sería t al cuadrado más a al cuadrado. Esa sería nuestra función u. Recuérdense que ese radical que está allí se puede expresar también como en forma de potencia. ¿Cómo? Ordenémoslo antes de trabajarlo. Entonces quedaría t al cuadrado más a al cuadrado. ¿A la cuánto? ¿Alguien que me recuerde? ¿A la cuánto sería aquí? Al cuadrado. No. A la 1/2. A la 1/2, perfecto. A la 1/2, así, ¿ves? Y esa es con la que vamos a trabajar. Empecemos entonces. Si lo quieren ver de esta manera sería así, ¿ves? Entonces esto sería u a la 1/2, si lo quieren ver así, ¿ves? U a la 1/2. Entonces podemos plantearlo de la siguiente manera. H es toda la función. H es toda la función. Entonces sería la derivada de h con respecto a u. La derivada de h con respecto a u sería 1/2 por u a la 1/2 menos 1. Esa es la derivada de h con respecto a u. Ahora, por la derivada de u con respecto a t. ¿Y quién es u? T al cuadrado. Lo pueden escribir si quieren, ¿ves? La derivada con respecto a t de t al cuadrado más a al cuadrado.
Solo lo estoy planteando. Esta parte de aquí la pueden omitir. Entonces sería 1/2 por u a la menos 1/2 por, ¿cuál es la derivada con respecto a t de t al cuadrado más a al cuadrado? Ayúdenme. La derivada con respecto a t de t al cuadrado más a al cuadrado. ¿Cuál sería la derivada? Sería Telic. Sí, pues casi, pero le faltó la constante, el producto ahí, ¿cuál sería? ¿Qué pasa con el exponente? Se le Vas a resta multiplicar, ¿no? Entonces quedaría por 2t. Por 2t quedaría. Entonces quedaría 2t por 1/2. ¿Cuánto es eso? Eso es 1, ¿ah? 1 por t. 2 por 1/2 es 1. 2 por 1/2 es 1 por t. Entonces simplemente quedaría t por u. ¿Quién es u? U es t al cuadrado más a al cuadrado. Y eso elevado a la menos 1/2. Como esto está negativo, yo lo puedo escribir ahora así, ¿ve? T sobre t al cuadrado más a al cuadrado a la 1/2 positivo ahora, miren. Y eso se puede escribir como t sobre raíz cuadrada de t al cuadrado más a al cuadrado, ¿eh? Revísenlo y si tienen duda en algún paso me avisan. Lick, disculpe. Ajá. ¿Cree que puede explicar otro ejercicio similar? Porque no le entendí muy bien a ese ejercicio. Ya lo vamos a hacer otro. Ya vamos a hacer otro.
Lick, ¿puedo hacer una sugerencia? Le escucho. Le iba a preguntar si no podría hacer las videoconferencias por Teams, porque ahí quedan grabadas las videoconferencias y uno puede repasar, es más fácil, porque con las No, otras eso clases... lo hacen los docentes para el que no le graba las clases. Eso es cuestión ya del docente. Entonces yo lo hago acá para que ustedes estén en clase. Como esta hora les compete, por eso lo hago. Ya que no está, ya su situación tendrá. Y por eso les adjunto los videos de YouTube como reforzamiento. Sí, porque a veces uno se le olvidan algunos pasos, entonces vuelve a ver las videoconferencias, uno se acuerda, porque, bueno, a mí me ha servido mucho eso. Tomen nota y Solamente... pregunta el día de mañana. Ok. Pero les digo, tomen nota. Ustedes siempre las preguntas, escríbanlas y las pueden realizar el siguiente día. Vamos a ver, el 8, el 7 es similar al 8, no vamos a hacer nada distinto. El 10 muy similar también. Sí, son bien similares. Bueno, busquemos uno. Vamos a ver, este con la regla de la cadena y regla de cociente inmersa. Todavía no, ese lo vamos a ver mañana. Ahorita sigamos con esto, ¿ves? Vamos a ver este tal vez, vamos a colocarlo, pero le vamos a llamar H. Miremos el número 3. Sería H de X igual a 2x al cuadrado más 1 a la 3 medios, así, ¿ves? Esa es la función y la vamos a derivar. Vamos a ver. Allí, ese. Hoy sí. Bien, me dan esta función h de x, miren. Entonces, con la regla de la cadena, yo voy a derivar h, sería, con la regla de la cadena aquí sería la derivada de h con respecto a x. Entonces sería la derivada de h con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. ¿Quién sería nuestra función u en este caso? ¿Quién sería nuestra función u? Todo lo que está después del igual. U sería todo el argumento de la función, o sea, 2x al cuadrado más 1. Así, lo voy a ir colocando, lo voy a desglosar si quieren, vamos a ver. Llamémosle aquí, cambiémosle color. Llamémosle que u sea igual a 2x al cuadrado más 1. Ese es u. ¿Y quién sería h? H sería igual entonces a u. Voy a borrar, está muy pegado esto. H sería igual entonces a u a la 3 medios. ¿Lo visualizan así? U es el argumento y h es u a la 3 medios. Miren. Entonces ya para calcular la derivada sería lo siguiente. La derivada de h, de la función h con respecto a x, va a ser igual a la derivada de h con respecto a u. O sea que sería la derivada con respecto a u de u a la 3 medios, así, ¿ve? Por la derivada de u con respecto a x. ¿Y quién es u? U es 2x al cuadrado más 1. No sé si planteándolo así lo visualizan mejor. Entonces la derivada con respecto a u de esta función sería 3 medios por u a la 3 medios menos 1, ¿eh? Por la derivada de esto que sería ¿cuánto? 4x y la derivada de 1 que es una constante sería 0, ¿eh? Entonces ahí tenemos, solo sustituimos antes quién es u, que sería 3 medios por u, pero u ya sabemos que es 2x al cuadrado más 1, 2x al cuadrado más 1.
¿Cuánto es 3 medios menos 1? 3 medios menos 1, ¿cuánto es? 1 medio, ¿verdad? Por 4x. ¿Cuánto es 4 por 3 medios? ¿Cuánto es 4 por 3 medios? Si quieren coloquen punto aquí para que no me vayan a confundir con la variable x. ¿Cuánto es 4 por 3 medios? 6, ¿verdad? 6x, entonces esto sería igual. Aquí voy a seguir. 6x por 2x al cuadrado más 1 a la 1 medio. Y ahí está la derivada, miren. Esa sería la respuesta final. Disculpe, Lick, ¿el 4 de dónde sale? De 2 por 2, al derivar 2x al cuadrado más 1. Recuerda, baja la potencia a multiplicar, entonces 2 por 2, 4. X a la 2 menos 1. Por eso queda la 1x aquí. Comprendo, ahora. Bueno. Lick, el 4x sería la derivada de 2, X al cuadrado 2x. más 1. Ok, el más 1 también entra, se elimina directamente en la No, no, es que la derivada de 1, ¿cuánto es? ¿Recuerda cuánto es la derivada de una constante? O sea, La es derivada de 0. una constante es 0, correcto. Derivada de una constante siempre es 0. Lick, yo quería saber de dónde sale el 6x, la respuesta, la última respuesta que le dio. Ingresa en la calculadora 3 medios por 4. Aquí, miren, Pero el 3 se medios puede está multiplicando y este 4 está multiplicando, la x está multiplicando. Entonces, puede multiplicar los coeficientes. ¿Y quiénes son coeficientes aquí? 3 medios y 4. 3 medios por 4 es 6. O sea que en este caso de las derivadas sí se pueden hacer las sumas de números así entre, por ejemplo, ese que es 3 entre 2 no tiene x, se puede sumar con uno que tenga x. Sí, sí, mire, ve, por ejemplo, recordando métodos 1, mire, 2 por 3x, así. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era? 6x. 3 por 4x es igual a 12x. 1 medio por 2x, eso es igual a x. 5 por un Entonces son quinto las x multiplicaciones. Una igual suma a no se x. puede hacer con uno así, ¿verdad? Buena observación, para que no confundas aparte. Esto es en el producto, en la suma no, tienen que ser términos semejantes. Por ejemplo, yo puedo sumar x más x, eso es igual a 2x. Pero x más x al cuadrado, allí no puedo hacer nada. Más que factorizar podría ser ahí. Sumarlo no, pero factorizar sí, ¿eh? Quedaría x, sacamos como factor común un x y quedaría 1 más x, así. Pero aquí no se puede sumar eso. Ah, ya, hoy sí entendí. Gracias, Lick. Perfecto. Toda Y esa el, duda, por pequeña que se miren, pregúntenla con confianza y la vamos a ir aclarando. Lick, y el 4 no puedo pasarlo a dividir para que quedara 3 medios por 2x al cuadrado más 1 sobre 1 medio entre 4x. No, a dividir no, porque está multiplicando aquí. No hay forma de mandarlo a dividir ahí. No, en el ejercicio abajo, en la expresión abajo. Aquí. Correcto, ahí. No, porque está multiplicando el 4. No lo puedo hacer. Es como que usted tenga A sobre B por C. A sobre B por C siempre va a ser igual a A por C sobre B. Recuérdese que todo número entero tiene un denominador que es
1. Entonces se multiplica numerador por numerador, que sería A por C, y denominador por denominador, que sería B por 1, que es igual a B. Ok, comprendo. Si no estuviera el 3 medio, ahí sí. Tampoco, no lo pueden ver abajo, se multiplicaría con 1. 4 por 1, 4, y quedaría 4x por 2x al cuadrado más 1 a la 1 medio. No hay forma, Tendríamos... Miguel, de dividir ahí. Gracias. Sí. Voy borrando esto. Esto solo son notas ya de recuerdos que... Vamos a ver esto aquí. Hagamos otro ejercicio, pues, porque así van a ir saliendo preguntas. Vamos a ver. Para borrar esto, tómenle captura de pantalla. Voy borrando. ¿Ese cuál era? El número 3, ¿verdad? El número 3, los que tienen el libro en físico, los que tienen el número libro en físico deberían de poder ver ese resultado. Bueno, yo lo tengo en digital, pero ustedes lo deberían de poder ver, ese resultado, los que tienen el libro en físico. Y debería de aparecerle eso. Wow. Vamos a ver aquí. Permítanme que se volviera a congelar esto. No se reconoce el dispositivo del puerto USB. Vamos a ver. No sé qué pasa. No sé qué le pasa a esto. Bueno, creo que ahí está. Y aquí sin querer le borré DDU. Bien, hagamos otro ejercicio entonces. Vamos a ver otro ejercicio. Otro ejercicio sería el 6, por ejemplo. Dice que g de x va a ser igual es igual a 1 sobre x al cubo, no, x al cuadrado, perdón, x al cuadrado más x más 1 al cubo, así está. Permítanme. Ahí está. Lo visualizan, ¿verdad? Ahí tiene que aparecerle ya. Entonces, ¿quién sería nuestra función u aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Quién creen ustedes que sería la función u? Lo que está dentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis. Muy buena respuesta. Así sería, lo que está dentro del paréntesis. Entonces, si eso es u, lo que está dentro del paréntesis es u, ¿quién sería nuestra función? Llamémosle y, así como está en el teorema. Sería 1 sobre u al cubo. Eso sería. Entonces, ¿cómo quedaría planteada nuestra derivada? Aduciendo que la función es g. Entonces, la derivada de la función g con respecto a x va a ser igual a la derivada de g con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Y entonces replanteemos g. G de x va a ser igual a 1 sobre u al cubo. Pero recuérdense que 1 sobre u al cubo se puede escribir como u a la ¿cuánto? Al 1/3. No es radical, no es raíz cúbica. ¿A la cuánto? Recuérdense que sube el exponente al numerador. ¿Qué pasaba con el numerador? Cambiaba de signo, ¿verdad? Menos 1 medio. No, es que no hay raíz. -3. A la -3, correcto, así. Entonces, g de x, que es igual a 1 sobre u a la 3, es igual a u a la -3. ¿Sí? El recíproco, ¿eh? Entonces, ya podemos sacar la derivada. Primero, la derivada de g con respecto a u. Derivada de g con respecto a u. Entonces, la derivada de g con respecto a u va a ser igual
¿Cómo era? Menos 3 por u a la menos 3 menos 1. Y eso es menos 3 por u a la menos 4. Esa es la derivada de g con respecto a u. ¿Qué es esto que está aquí, ve? Derivada de g con respecto a u. Ahora la derivada de u con respecto a x. Y ustedes me dicen que x es x al cuadrado más x más 1. Si u es igual a x al cuadrado más x más 1, entonces la derivada de u con respecto a x es igual a ¿cuánto? A 2x más 1 más 0, pero ese más 0 lo vamos a omitir. Ahí está, ¿ve? Entonces ya podemos replantearlo acá. Derivada de g con respecto a u. Derivada de g con respecto a u es menos 3 por u a la menos 4 por la derivada de u con respecto a g. Derivada de u con respecto a g que sería 2x más 1. Por lo tanto, esto es igual a menos 3. ¿Quién es u? U es x al cuadrado más x más 1 elevada a la menos 4 por 2x más 1. Como esto tiene potencia negativa y esto está multiplicando todo, entonces va a quedar menos 3 multiplicando a 2x más 1, y esto que tiene potencia negativa va al denominador con potencia positiva. X al cuadrado más x más 1 a la 4. A la 4. Y esa sería nuestra respuesta final. Revísenlo. Cerré el libro. Vamos a buscarlo, matemáticas. Revísenlo. Si tienen preguntas, me avisan. No tengan pena en preguntar, chicos. Aquí estamos para atenderlos. No tengan pena en preguntar. Lick, Ajá. solo como observación, en la parte donde usted hizo g de x, Déjeme ubicarme sacó, aquí. sí, sacó que quedaba en u a la negativo 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para pasarlo a dg entre du, saca él Derivada la de derivada de derivada de eso, g con respecto a u. saca la derivada de u elevado a la negativo 3, Así es, correcto. Sí. y luego vuelve a sacar la derivada según la fórmula. Sí, según la fórmula quería menos 3 por u a la menos 3 menos 1, y ahí solo lo replanteo. Hago la Sí, resta de menos 3 porque menos 1 menos solo 4. quiero estar segura de que prácticamente se saca la derivada 2 veces de ese ejercicio, de ese... Sí, es que acá derivamos respecto a u, ¿sí? Pero aquí derivamos respecto a x, mire, porque yo digo que aquí u es x al cuadrado más x más 1. Y la derivada de u con respecto a x es 2x más 1. Dos veces derivamos, eso sí. Ahora, si quieren, borren esto y se los voy a mostrar siguiendo la cadena para que miren ahora realmente la cadena, porque se llama regla de la cadena. ¿Le tomaron captura? Ya puedo borrar, Sí. ¿verdad? Voy a borrar, vamos a ver, voy a borrar todo esto para no, esto, así lo hace el libro lo va haciendo por partes. Ahora, ¿cómo les recomiendo yo que lo hagan? Si lo pueden hacer, sería magnífico. Espero que le hayan tomado captura a todos. Así. Voy haciéndolo yo. Entonces, aquí. Si la función es g de x igual a 1 sobre x al cuadrado más x más 1 al cubo, yo sé que eso lo puedo reescribir como x al cuadrado más x más 1 a la menos 3, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Entonces, la derivada de g con respecto a x, ¿ve? La derivada de g con respecto a x, no con respecto a u, con respecto a x sería, miren, regla de potencia, ¿se acuerdan? Menos 3 por
la base, que sería x al cuadrado más x más 1, y eso elevado a la menos 3 menos 1 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado más x más 1. Eso va a ser igual a menos 3 por x al cuadrado más x más 1 a la menos 4 por la derivada de esto que está aquí, que es 2x más 1. Y eso es igual a menos 3 por 2x más 1, todo sobre x al cuadrado más x más 1 a la 4. Revisen, ¿verdad que así nos dio? Esto mismo. Sí, sí. Así. Ustedes verifiquen cuál manera se les mira más factible. La que dio ahorita, la que está más amigable. Bien, mañana de un solo vamos a hacer unos 3, 4 ejercicios más de esto, ya un poquito más complicados, ya utilizando el cociente y la regla del cociente, regla del producto y la regla de la cadena, las 3 de un solo. Entonces practiquen ejercicios que están en el texto y si no lo pueden hacer, aprovechen mañana, pues entonces para que lo realicemos. Yo les voy a buscar videos respecto a estos temas para que los tengan allí en la plataforma. Allí hay algún contenido que ustedes puedan ir trabajando y lo de la clase, ¿verdad? Bien, entonces si no hay preguntas, chicos, nos vemos mañana.